Empezamos semana hablando de economía y empleo con patronal y con sindicatos. Javier Peinado Crex, Encarnacha con Comisiones Obreras y Patrocinio Sánchez de UGT. Gracias por estar con nosotros esta mañana y muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, crece el paro en casi 3.000 personas en Extremadura en el mes de enero, lo conocíamos el pasado viernes, y esto es un jarro de agua fría tras los datos que teníamos de la EPA de hace solamente una semana. Empiezo con la valoración de la CREC. ¿Son datos preocupantes? Casi 3.000 parados más en el mes de enero. Bueno, pues yo entiendo que sí. Los datos del empleo nunca podemos perder de vista de que sigue siendo un problema en esta comunidad autónoma, lo es también quizá en el resto de España, pero evidentemente más profundo aquí en Extremadura, sobre todo por esa estacionalidad que, habida cuenta de los tejidos, del tejido productivo que ejerce la actividad en esta región, pues vamos teniendo mes tras mes. La EPA es cierto que estaba dando datos más proclives, más positivos. Es cierto que también el mes a mes a veces hay que mirar una tendencia. A nosotros nos gusta más mirar la tendencia anual. Si nos vemos con la media anual, el empleo ha mejorado en nuestra comunidad autónoma, pero es cierto que un dato que sí que nos ha preocupado mucho en este último mes ha sido un descenso muy espectacular en cifras absolutas, más de 8.000 personas que hay afiliadas de menos a la Seguridad Social con respecto al mes anterior, que es mucho más de lo que ha bajado también en cifras absolutas el empleo. Por lo tanto, ahí es una cuestión que es preocupante y en la que habrá que ir viendo desde luego y analizar que por mucho que enero, la famosa cuesta de enero, se traduce de una manera muy clara en el empleo, especialmente por el peso que tiene el sector servicios, pensemos que es comercio y hostelería especialmente, pero no cabe duda de que es una cuestión a la que hay que ponerle un especial interés. Pero como valoración y puesta a vista de lo que pueda pasar de aquí en adelante, ¿puede estar detrás esa desaceleración? Parece obvio. Yo creo que el mercado de trabajo está mostrando ya pues cierta latencia y sensibilidad a lo que están siendo las grandes cifras macroeconómicas. Pensemos que en España, curiosamente, de las grandes cifras que analizamos siempre desde el punto de vista macroeconómico, el empleo ha sido el que mejor comportamiento ha tenido, porque pensemos que en un escenario inflacionista como el que estamos viviendo, con un incremento de los costes financieros y de los tipos de interés desmesurado que lastra muchísimo la inversión productiva y lastra también el consumo, y con una situación geopolítica de un grado de incertidumbre como la que tenemos, pues que el empleo todavía en España haya seguido creciendo, sinceramente hay que ponerlo muy en valor, y especialmente a mí me toca ponerlo en valor por el esfuerzo que están haciendo las empresas en mantener actividad. Dicho todo esto, hay otro tema también que hay que analizar muy detenidamente y que nosotros, como bien han dicho las secretarias generales de UGT y de comisiones, desde luego estamos en el ámbito del diálogo social para ello, para aportar la visión. Curiosamente tenemos 8.000 personas menos trabajando, pero hay en torno a 6.000 puestos de trabajo en la comunidad autónoma sin cubrir, que se podrían cubrir si realmente tuviéramos los perfiles adecuados y la disponibilidad suficiente de las personas que ahora mismo están inscritas en las oficinas del SESPE. ¿Y qué pasa con la publicación de esos datos fijos discontinuos que no se conocen? Bueno, sí se conocen. Yo creo sinceramente que esos datos los tiene perfectamente el gobierno. Otra cosa es que no se hagan públicos o no se den realmente con la desagregación que nos gustaría a todos. A nosotros desde luego lo estamos pidiendo desde las organizaciones empresariales, pero por una simple regla, que era lo que antes yo quería poner un poco encima de la mesa, hay que pensar que si, por ejemplo, en el mes de enero, fijándonos en este mes que tenemos tan recientes los datos, ha aumentado el desempleo en 3.000 personas en Extremadura y ha bajado en 8.000 la afiliación a la Seguridad Social, y ha habido poco movimiento en cuanto a población activa, según la EPA, que ha habido descenso, es cierto, pero que incluso hubiera favorecido eso a las cifras del desempleo, pues habrá que pensar que ese diferencial que hay en torno a 5.000 personas pueden ser fijos discontinuos, que efectivamente no tienen por qué contabilizar como demandantes de empleo, pero tampoco han estado trabajando en el mes de enero. Dicho esto, nosotros creemos que la modalidad del fijo discontinuo es una buena modalidad, porque da certidumbre tanto al trabajador como a las empresas. A las empresas también nos interesa tener trabajadores fidelizados, que cuando se les necesite por la actividad productiva podamos contar con ellos y ya conozcan su actividad, su trabajo y conozcan a la propia empresa. De temas de la semana, el salario mínimo. Mañana va, disculpen, al Consejo de Ministros esa subida del salario mínimo, 1.134 euros, una negociación que se cerró sin acuerdo, aprovechando que tenemos a los tres hoy en la mesa. Vuelta al salario mínimo porque, le tengo que dar la palabra a Javier Peinado de la patronal, porque decía yo, la patronal se descolgó de ese acuerdo y además usted ha sido especialmente crítico
con ese acuerdo, diciendo que era una foto para la galería realmente, la subida del salario mínimo. Bueno, es que yo creo que hay argumentos muy de peso y que más allá de mirar en el corto plazo, nosotros nos gusta ponernos las gafas de largo. Y estos incrementos del salario mínimo, más allá de las bondades que tengan, como digo, en el corto plazo, que el primer beneficiado, por cierto, es el Gobierno, la Hacienda Pública, que somos todos, porque ya me gustaría a mí que el 5% que se va a incrementar el salario mínimo lo recibieran en su mano para poder consumir los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, pero no es así, porque hay unos porcentajes muy importantes que van para vía impuestos. Dicho esto, nosotros creemos que viene el problema inflacionista de segunda ronda, como muy bien decía la secretaria de Comisiones Obreras. Esto tiene un efecto dominó sobre toda la negociación colectiva, en la que a veces la productividad no se tiene en cuenta y sobre todo además pensemos que por qué se incrementa más el salario mínimo, es mínimo por algo y además suele afectar a los puestos bases. Puestos bases quiere decirse que guste o no guste son los puestos menos productivos que hay en el sector económico. Por lo tanto, si le incrementamos más que al resto de los trabajadores, parece un sinsentido. Pensemos que el incremento medio de la negociación colectiva de este ejercicio 2023 ha estado en torno al 3,5 y los funcionarios lo que van a tener de retribución de su vida va a ser 3. Déjame que de forma muy breve... En Extremadura estamos ya en el 70, ¿eh? Bueno, eso es muy difícil, depende de la cifra estamos que en el 70 ya con el salario mínimo. Pues será porque tenemos del salario medio. Será que tenemos unos sueldos muy bajos en Extremadura. Sería una buena noticia que fuéramos de las comunidades con mejores salarios en España. Ojalá. Sí, Pero eso tiene que ir unido a la productividad. Si queremos tener empresas que crezcan, sostenibles y que generen empleo. Hablamos de los beneficios empresariales, que según los datos del Observatorio de Beneficios Empresariales que puso en marcha este Gobierno, según esos datos, después de la pandemia, las empresas en este país han incrementado beneficios de antes de la pandemia al 50%. Pero estamos hablando ese observatorio de empresas, tiene dimensiones de empresas, efectivamente. Estamos hablando de empresas... ¿Empresas de qué tamaño y de qué sectores? Y ahora pensemos, por ejemplo, en Extremadura, el tamaño de las empresas que radican aquí que hacen aquí su actividad y también a los sectores a los que se dedican. Entonces, el salario mínimo interprofesional que nos afecta a todos, lo que nos hace a veces a las empresas extremeñas es meternos una carga más en la mochila que a veces nos hace insostenible y que lo que genera en el medio plazo es destrucción de empresas y con ello destrucción de empleo o por lo menos no generación de empleo. Javier, mira, había dos cuestiones. La carga en la mochila que tienen los trabajadores y las trabajadoras que no llegan ni a los 1.100 euros, 1.134 euros. Para eso deberían estar las políticas sociales. No. Yo puedo compartir eso, de si con 1.100 euros se puede vivir dignamente en Extremadura o no. Claro. Pero para eso deberían de estar las políticas sociales y no pretender que a través de retribuciones salariales sin valorar la productividad de esos salarios se hagan esos incrementos vía BOE. Mira, Javier, porque eso al final lo que puede llevar a una desincentivación de contratación y de mantenimiento de puestos de trabajo. Y por alusión, muy rápido, Javier, y tenemos que cambiar de tema. De esos beneficios las empresas aportan una tercera parte a un socio que tienen, que es la Hacienda Pública. Por lo tanto, gracias a esos beneficios se puede avanzar en todo esto. Y luego, una cuestión muy importante, y yo con esto ya el debate evidentemente es abierto y ahí lo tenemos confrontando opiniones e intereses, pero que lo que no podemos olvidar que nosotros lo que proponíamos era, y en eso quizá hubiésemos llegado a un acuerdo bipartito, de que el salario mínimo interprofesional fuese directamente a los trabajadores, porque igual que no contribuimos todos por igual, en función de las personas físicas, ¿por qué, por ejemplo, las cotizaciones a la Seguridad Social no se puede tener una diferenciación de que coticen menos algunos sectores que lo están pasando muy mal, como por ejemplo el sector agrario, que era algo de lo que nosotros pusimos encima de la mesa para poder llegar a un acuerdo con el salario mínimo interprofesional? El sector agrario, ya lo hemos contado, que se bajaran las cotizaciones, no las retribuciones a los trabajadores agrarios, sino las cotizaciones a la Seguridad Social. Javier, solo una de forma muy breve, casi en modo titular, como vemos los periodistas, una valoración de los presupuestos recién aprobados la semana pasada, el viernes, los primeros presupuestos de la legislatura Partido Popular Vox. Una valoración rapidísima. Hacemos ronda, Javier. Pues por lo menos que tenemos presupuesto. Más entrar en el fondo, porque como te puedes imaginar, al colectivo empresarial nos hubiera gustado que hubiese muchísima más disponibilidad para inversiones productivas e infraestructuras en esta región. Hablaba el señor Peinado de infraestructuras, justo tenemos en este momento, en 15 minutos empieza la reunión del ministro de Transportes con la presidenta de la Junta. ¿Qué esperan de esa reunión? Pues yo espero que lo primero, que haya acuerdo, porque eso sería un buen síntoma. Y lo segundo, que el ministro realmente cumpla y no se quede todo en palabrería ni en mensajes de Twitter con lo que está diciendo de tener esa diferenciación positiva en inversiones de infraestructura hacia Extremadura, que no solo estamos hablando de ferrocarril,
Estamos hablando también de viarias, de aeroportuarias, de telecomunicaciones, de infraestructuras hidráulicas y de distribución eléctrica. De la conectividad de la región. Gracias a los tres por haber estado esta mañana. Gracias a vosotros. Gracias ha sido un placer.